desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener a Gustavo Efrón desde la dirección de Nueva Sion en Argentina a los micrófonos. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, nosotros como vosotros todavía confinados y justamente de lo que vamos a hablar es de lo que nos espera a la salida. Se está hablando de una nueva normalidad, lo que más que serenar a la gente, en algunos casos como el mío, me produce mucha inquietud, porque después de cualquier revolución que hubo en el mundo, cualquier cambio de régimen, a mejor o a peor, siempre se establece una nueva normalidad. Queremos entender a qué se refieren un poco, ¿no? Claro, sí, bueno, justamente este tema de la nueva normalidad nos llama a pensar, primero, digamos, para que haya una nueva normalidad, tiene que haber una normalidad, ¿no? Y entonces, bueno, primero pensemos qué es la normalidad, ¿no? Si hay algo que puede llamarse como normal, ¿no? Si la idea de normalidad no implica en sí ya una uniformación de lo diverso, ¿no? Bajo una determinada categoría, ¿no? Que de alguna manera establece un molde rígido dentro de los cuales las cosas se pueden establecer y desarrollar, ¿no? Es decir, este pensamiento de nueva normalidad que en algún punto también lleva a una nostalgia respecto de aquello que fue normal, ¿no? Nos ayuda también a poner entre comillas acerca de qué es lo que es normal, ¿no? Qué es normal en una sociedad determinada y qué es normal para distintas sociedades, ¿no? Qué es normal, eh, por ejemplo, para un judío de Villa Crespo, y qué es normal para un chico sirio que sufrió la guerra y se tuvo que escapar de Siria en un barco en el Mediterráneo, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de normalidad que nosotros manejamos en esto, ¿no? Es decir, básicamente la idea de normalidad lleva o de alguna manera pone en cuestión la idea de normalización, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que podemos pensar entre la normalidad y la normalización, ¿no? Porque la normalización es una especie de proceso de asunción de un orden natural de las cosas, ¿no? Algo que nos constituye y a su vez nos cosifica, ¿no? Porque nos deja guardado ahí en un lugar impoluto, en un lugar fijo, que en teoría sería esta normalidad, ¿no? Ahora, la normalización es un proceso dinámico de construcción, mientras que la normalidad sería algo más bien fijo, cosificado, estructurado, ¿no? Y entonces podemos decir que hay distintos tipos de procesos de normalización, ¿no? Porque estamos normalizando cosas que en realidad no tienen nada de natural, sino que son concepciones que vamos generalizando y haciendo carne en nuestro sentido común, que de alguna manera llevan a que aquello que estamos pensando como parte del mundo que nos toca vivir hoy es un proceso de normalización, es normal, digamos. Es un proceso de incorporación, de introyección de normas y pautas culturales, sociales y demás, que nosotros hoy vivimos como el estado natural de las cosas, ¿no? Pero en realidad no tiene absolutamente nada de natural, sino que fue un proceso de imposición, ¿no? Es un proceso de imposición que normalmente, por otra parte, ese proceso de imposición siempre tiene que ver con los que los sistemas dominantes quieren que pensemos como normal, ¿no? Por eso es que, bueno, cuando hablamos de normalidad y de normalización, ¿no? ¿Cómo podemos definir estos términos, ¿no? ¿Qué relaciones guardan entre sí, ¿no?
¿Es posible, digamos, deslindar la normalidad con lo que la cultura dominante establece como normalización en una sociedad? Y estamos hablando justamente porque es un proceso activo de normalización, ¿no? ¿Acaso la idea de normalidad, digamos, no está referida a criterios ideales propios de los sectores, digamos, dominantes, que son los que de alguna manera establecen los parámetros de la cultura de nuestra sociedad? Bueno, acá son preguntas muy difíciles para hacernos, porque bueno, nos llevan a decir, ¿qué va a ser de esta nueva normalidad? ¿Va a haber una única nueva normalidad? Digamos, va a ser la misma la normalidad para el judío de Villa Crespo y para el chico sirio. Digo, pongo dos ejemplos puntuales, como podría decir miles, ¿no? Esta idea de normalidad, ¿no? Nos lleva a pensar en algún punto cuánto de las cosas que estamos proyectando, pensando, nos cuestionan a nosotros mismos en cuanto sujetos que participamos de un entorno social, ¿no? Una normalidad en el judaísmo, digamos. ¿Qué es una normalidad en el judaísmo? La normalidad es lo que se ve en la película poco ortodoxa. La normalidad es aquello que se ve en Stiesel, digamos. O, al contrario, digamos, la normalidad es aquello que se cuestiona en poco ortodoxa, digamos, el judío laico que se quiere despegar y decir, nosotros no tenemos nada que ver con esto que me están mostrando acá. Ojo, que ahora la está viendo la película mucha gente no judía, entonces tenemos la necesidad de decir, nosotros somos los normales, estos no son normales, digamos, ¿no? ¿Cuál es la idea de normalidad que manejamos, ¿no? En realidad es una normalidad también que cosifica la figura del otro, ¿no? El otro como el extranjero, ¿no? Como decía Albert Camus, y bueno, y también la idea del otro que maneja Levinas, ¿no? Es decir, el otro como ese monstruo, ese otro del cual nos queremos despegar, ¿no? El otro como ese insecto que se convirtió, en el cual se convirtió Gregorio Samsa en la metamorfosis de Kafka, ¿no? Ese otro que no es la normalidad, que es el monstruo, que es lo diferente, ¿no? Del cual yo como sujeto normal me quiero despegar, ¿no? Entonces, este proceso de normalidad, ¿no? Esta normalidad que nos lleva a pensar que en realidad estamos hablando de normalización, también nos lleva a pensar acerca en realidad nos lleva a ver blanco sobre negro con claridad cuánto de construcción hay en la normalidad. Es decir, si hoy por hoy hay una nueva normalidad, porque ya estamos en una nueva normalidad, digamos, y la que se viene es una nueva normalidad, digamos, que se supone que es la que se abre de acá al futuro, hay códigos nuevos que aparecen, ¿no? Que están establecidos como códigos que se aceptan, que se ven, que se entienden, ¿no? Y que pudieron cambiar una otra normalidad, lo cual muestra que aquella normalidad también era tan ficticia y artificial como la próxima normalidad que vamos a tener. No había una normalidad natural, que era nuestra normalidad única, sino que había una normalidad que estaba construida y pensada en función de acuerdos y consensos históricos que se fueron desarrollando, y hoy por hoy estamos pensando que va a haber una nueva normalidad, que también va a ser producto de los consensos y los acuerdos y la realidad que nos toca vivir a partir de circunstancias diferentes, ¿no? Y acá, bueno, obviamente acá se entrometen también las discusiones que tienen que ver con, bueno, digamos, las discusiones que siempre estuvieron desde hace muchos años sobre lo que es el relativismo cultural y el particularismo histórico, ¿no? El relativismo cultural donde teóricamente cada cultura tiene su propia ley, su propia regla y no la podemos cuestionar, ¿no? Es decir, bueno, cada uno se rige bajo sus propios parámetros de normalidad, digamos, ¿no? Y no puede cuestionar la normalidad del otro, ¿no? Y el particularismo histórico que dice, no, pero si entonces, si cada uno
Si el relativismo cultural plantea, digamos, una idea de libre albedrío total, ¿dónde están los límites del universal? ¿Dónde están los límites donde en sociedades donde las mujeres son sometidas, donde hay ablación del clítoris, donde hay, como pasa en comunidades indígenas, personas chicas que a los 14 años, como norma de la cultura, son iniciadas sexualmente por tíos adultos, ¿no? Entonces, bajo el concepto de una normalidad relativa del relativismo cultural, cada sociedad debe de alguna manera aceptar los parámetros de otras sociedades, ¿no? Y sin embargo podemos decir, bueno, acá están los límites en el relativismo cultural, lo cual implica que no hay una sola normalidad, que hay múltiples normalidades, y la pregunta es, ¿cuál es la normalidad que podemos pensar como única, como universal? Si podemos pensar en una normalidad universal o no, si hay algo que nos constituye universalmente en común, ¿no? Como normalidad. Bueno, está claro que es un proceso de normalización, está claro que este proceso de constitución de normas, de pensamientos, de formas de ver el mundo, de aceptaciones, ¿no? De entendimientos, es un proceso dinámico y se va transformando. Entonces, ¿qué va a ser la nueva normalidad? Otro régimen de consensos, ¿no? Lo cual, bueno, justamente cuando Michel Foucault habló y escribió acerca de los enfermos mentales y poco la cosificación y todo, ¿qué es la normalidad para Foucault? Justamente es este proceso, ¿no? De que vamos asumiendo esta identidad constitutiva, que excluye también al otro, lo cosifica y lo toma como el otro enfermo, ¿no? El otro que está enfermo frente a mi persona y a los míos, que son los que están sanos, ¿no? Bueno, esta idea de cosificación del otro un poco es parte de esta idea de lo normal y lo anormal en este mundo, ¿no? De modo que, bueno, es interesante cómo esta terminología que hoy se está usando en todo el mundo, la nueva normalidad, nos permite pensar, bueno, ¿qué es la normalidad? ¿No? Como decía Paul Watzlawick, digamos, el gran pensador de la escuela de Palo Alto, ¿no? ¿Es real la realidad? ¿No? Ese libro famoso de Paul Watzlawick. Bueno, dejo un poquito esa pregunta abierta. Pues te agradecemos que nos dejes esa pregunta y agradecemos las reflexiones que has compartido con nosotros y también agradeceremos que dentro de 2 semanas podamos volver a contactar contigo. Hasta entonces, cuídate y muchas gracias por habernos atendido. Bueno, muchas gracias y bueno, hacia la nueva normalidad dentro de 15 días.